Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1. Hoy, Comprensión Objetiva de la Biblia, este programa que es todos los sábados a las 8 de la mañana. Hablaremos de salmos, amuletos o rezos, que mucha gente los usa como de esa manera. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre los salmos, para qué son, qué es lo que expresan estos. Estén ahí muy atentos, recuerden compartir el programa, darle like, dárselo a otra persona para que aprenda, así como ustedes lo han hecho durante todo este tiempo. Un saludo a todo el equipo, Mauricio, Amán, Albanurio, doctora Vilma. Empezamos con este maravilloso programa. Disfrútenlo como lo hacemos nosotros. Doctora, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como ya le ha expresado y con el título y la reseña que tenemos, el libro de los Salmos aparece como un libro integrante de este libro que se llama la Biblia. Es una parte de los libros que incluye en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, en el llamado Antiguo Testamento, en donde su escritura es en hebreo, en este hebreo antiguo que tiene en muchos libros el Antiguo Testamento. Es un libro que se compone de 150 capítulos. Podría uno decir que es el libro más largo de la Biblia. No por los capítulos que tenga, porque hay capítulos muy largos y hay capítulos muy cortos en el libro de los Salmos. Pero hoy vamos a hablar qué es este libro, de qué trata este libro, que también, si es parte de la Biblia y del Antiguo Testamento, es parte de las escrituras del Espíritu Santo. Entonces, es inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes saben, recopilado, organizado, puesto aquí. Se llevó muchos años la composición de estos salmos, los compositores de estos salmos, pero vamos a hablar todo sobre eso ya con calma, cada uno de nosotros, y hace parte, recuerden que los que no conocen el Antiguo Testamento, que son las escrituras del pueblo de Israel, ellos lo llaman así, y sus escrituras, ellos los tienen como subdivididos en 3 secciones, para su localización, para su antigüedad, para saber de qué trata. Entonces está la Torá, que son los 5 primeros libros, inspirados por el Espíritu Santo a través de Moisés. Está los profetas, entonces hay una serie de libros que hacen parte de esta sección de los profetas, y hay una tercera sección que tiene 3 subdivisiones, y entonces una de los escritos poéticos, están los escritos históricos, entonces ahí hay otro grupito de libros, pero en esta sección de los escritos o de los salmos, en esta tercera sección, están este libro de los salmos, el libro de Eclesiastés, el libro de Job, el libro del Cantar de los Cantares, hacen parte de esta sección de los escritos o de los salmos. Entonces vamos a hablar específicamente del libro de los salmos. Y vamos a hablar, comenzando la palabra salmos, en hebreo, qué significa, a qué se llamaban salmos, qué eran los salmos y de qué tratan los salmos. Y dolorosamente, con este libro de los salmos y con cada salmo en particular, muchas personas, sin entender esto que vamos a explicar hoy, utilizan a veces cada salmo, cada capítulo es como un salmo, entonces cada salmo lo usan como para rezar, para protegerse, como amuletos. La mayoría de las personas en sus casas dolorosamente tienen la Biblia abierta en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, y entonces lo colocan detrás de las puertas o en un sitio estratégico para que ese salmo los proteja, para que ese salmo impida, cuide, impida que entren los ladrones. Eso ya es un amuleto, eso ya sobrepasa de lo que este es un libro, y ahí están escritos las palabras y las expresiones de que están hablando de los salmos, entonces que dejaron escritas. Pero vamos a empezar con esto
Amán, el ingeniero Amán nos va a decir las palabras en hebreo y en la escritura, y Mauricio nos va a avalar muy acorde con lo que es los salmos, qué son estos salmos y qué son esta expresión y por qué el Espíritu Santo lo dejó como parte de su escritura inspirada. Entonces vamos a empezar también con este versículo que creo que nos lo va a leer Alba Nuri, del libro de los Salmos, que hace parte de la escritura inspirada por el Espíritu Santo, o sea que es palabra de Dios hablando. Así es, doctora. San segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es muy interesante, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para instruir, para preparar. Entonces los salmos son parte de la escritura del Espíritu Santo y su objetivo es enseñar, redarguir, corregir, preparar a toda persona de Dios que está en Cristo para todas estas cosas. Entonces, varios salmos nos sirven para corregirnos, Dios corregirnos, para enseñarnos que de Él y de nosotros y de la relación de Él con nosotros y nosotros con Él, para prepararnos para toda buena obra, para toda buena acción, instruirnos también en justicia y en salvación. Entonces, ¿de dónde proviene la salvación? ¿De qué es la salvación? ¿De qué nos está salvando? Todo eso está contenido en el libro de los Salmos. Entonces, vamos a hablar de la palabra salmos, en hebreo, ¿qué significa? Doctor, en el Antiguo Testamento hay varias referencias a la palabra salmo. La más utilizada, y de hecho la que más se utiliza en el libro de los Salmos, es la palabra mismor. En el hebreo de los salmos. En el hebreo de los Salmos es la palabra mismor. Y así que dice, salmo, canción, una melodía con palabras. O sea, una composición musical con un enfoque en las palabras o el contenido verbal. Esa es la definición de esto. Es muy interesante. Entonces, miren que la primera acepción en hebreo, la palabra salmo nos viene a nosotros del griego, no nos viene del hebreo. Cuando tradujeron el hebreo al griego, ahí donde está la palabra que Amán sabe pronunciarla, en hebreo, ¿cómo se pronuncia? Mismor. ¿Cómo? Mismor. Mismor en hebreo, cuando la tradujeron en la Septuaginta al griego, colocaron salmoin, ya pronunciándolo en griego, ¿no? Salmo, ¿no? Y ya al español no las transliteraron del griego y del latín con la palabra salmo. Pero entonces ya hemos visto la historia de esta palabra en hebreo porque estamos estudiando el libro de los Salmos que está en hebreo antiguo. Entonces, la palabra salmo que tenemos nosotros en español viene de esa acepción del hebreo que es canto, música y que incluye también palabras y voces en una unidad de esa música con dolorosamente aquí en el texto escrito no tenemos la música, aunque nos dicen con algunas palabras y términos musicales cuando aquí nos lo va a aclarar en todo ello no sé quién, eso ya se los habla Mauricio, ya eso, ya me quedo yo como escasamente poderles decir algo. Háblanos de los salmos, Mauricio. Es muy interesante la definición de mismor que nos leyó el ingeniero, porque dice salmo, canción, melodía con palabras, y hay dos estructuras muy claras, que una es las palabras, hay un lenguaje humano, y también hay una música que en sí misma también es un lenguaje, o sea, hay todo un conjunto, hay una estructura que tiene símbolos, que unidos sucesivamente y con objetivos comunican. Entonces, de esa manera se construye música y que junta con la palabra
juntan dos como por decirlo, unidades en sí mismas, pero vuelven y la hacen una unidad aún más grande, que la hacen muy expresiva, porque con palabras, para usar las palabras, pues hay que usar como la inteligencia, saber qué se está hablando, qué se está expresando, pero con la música, que también la han catalogado como un arte, pues también hay una subjetividad que lo lleva a uno hacia las emociones, hacia unas expresiones que van más allá de las palabras, y eso lo hace muy interesante porque cuando tú escuchas o haces música de acuerdo pues al objetivo, tienes la posibilidad de exaltarte, de agradecer, de ser feliz o también de recogerte emocionalmente hacia un objetivo. Entonces, lo que estábamos viendo de los salmos es que hay un carácter en la medida que yo, mm, digamos que veo un salmo. O sea, no se puede desconocer que hay música y que hay palabra y que ahí mismo debe haber de mí una actitud, debe haber un carácter y que el salmo también tiene unos objetivos, se conduce hacia algo, pero más que el ritmo, más que esas cosas superficiales, es el carácter y una relación con Dios, un reconocimiento, una alabanza, una adoración, un entendimiento de lo que canto, y eso lo lleva a uno a un objetivo, casi que es una relación personal. De ahí se derivan también qué instrumentos se usan para qué objetivo y qué cantos y qué palabras. Ahorita estábamos, digamos que tras bambalinas que tú mencionaste. Discúlpame un momentico, Mauricio, para aclararle a nuestros oyentes. Se están utilizando dos formas de comunicarse, dos lenguajes de comunicarse: el hablado con las palabras y las frases y los párrafos, comunicando, pero también con música es otro lenguaje del ser humano para comunicarse y comunicar básicamente sus emociones, sus experiencias, una relación. Cuando él habla de carácter, es una actitud, una relación, ahí van las emociones, pero también como es escritura de Dios también hablándonos. Aquí básicamente en el texto bíblico también es Dios dándose a conocer en los salmos. Él es revelándose en los salmos. Él es también relacionándose con el ser humano aquí en este libro de los salmos, en donde el Espíritu Santo está revelando y está revelando también esa relación de Dios con el ser humano y también esa relación objetiva del ser humano ante el conocimiento de Dios, ante esa relación práctica, vivida con este Dios. Eso no es así como inventos o no tiene relación o no está compenetrado. El libro de los Salmos es una comunicación con dos lenguajes humanos, con la música, con instrumentos musicales, pero también con la música que sale de nuestro instrumento musical de la voz y con sentido, con comprensión. También uno tiene que utilizar la comprensión de lectura, porque está escrito. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta comunicación? ¿Qué le estamos diciendo a Dios en esta comunicación? Hemos vivido, hemos experimentado, conocemos a Dios en esta relación y en esta comunicación. También tenemos unos versículos en Corintios donde nos dice que tiene que ser también con inteligencia, con comprensión, con conocimiento de parte de Dios, de parte de nosotros, y qué es lo que estamos expresando, qué es lo que estamos reconociendo, qué es lo que estamos comunicándonos con Dios. Entonces, creo que también ahí tenemos un versículo en donde el Espíritu Santo nos dice que también en los salmos también tiene a ver comprensión en la comunicación y es relación entre personas, entre personas. Cuéntame a ver, ¿quién va a leer ese versículo? En 1 Corintios 14:15, Doc, dice entonces que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Entonces, aún hasta esa expresión musical de las emociones tienen que ser
inteligentemente comprendidas. ¿Qué es lo que yo estoy manifestando con esa música o con esas palabras? Aquí en el texto bíblico no tenemos algunas expresiones musicales, palabras musicales, nos dan a entender la música que estamos expresando a nivel musical, lo que estamos expresando, el ritmo musical por las palabras que estamos diciendo. Se sabe que cuando estamos en lamentaciones, en angustia, la música que acompaña a esas palabras o la música con que acompañan las palabras es esta expresión de angustia, de problema, de ansiedad, pero también cuando estoy expresando gozo, no solamente con las palabras, sino con la música, también sabemos cuáles son las expresiones musicales de gozo. Cuando estamos, y Mauricio les va a hablar de esto, cuando estamos en meditación, las palabras aquí escritas nos están, que estamos meditando, estamos pensando, estamos analizando nuestra relación con este Dios, porque básicamente la relación de este Dios con nosotros y nosotros con este Dios. No es con el ser humano también hace relaciones con todas diferentes objetos o situaciones o personas de la creación. No estamos hablando este Dios revelándose a nosotros y nosotros conociéndolo y estableciendo una relación de comunicación, una relación muy personal, muy íntima, muy vivida, muy profunda en el carácter, en el ser, tanto de este Dios como de nosotros, la persona. Entonces no es esta costumbre que hemos cogido, nos han pasado, de que si usted está en angustia, coja este salmo y rece u ore este salmo. Que si usted está en gozo, entonces utilice este salmo. Yo muchas veces mi gozo no lo expreso con esas palabras que están en el salmo de los gozosos. Entonces, volvamos una comunicación muy personal. Porque estoy gozosa con alguna actuación de Dios. ¿Qué le estoy agradeciendo? ¿Qué le estoy alabando? Si yo le estoy alabando, alabanza es reconocer una actuación, algo que ha hecho Dios por mí. Si yo le estoy agradeciendo su fidelidad, tengo que saber en qué momento fue fiel conmigo. Tengo que llenarlo de contenido. ¿En qué momento Él es fiel? ¿Y cuándo manifestó su fidelidad hacia mí? Eso tiene que estar en mi experiencia, porque si yo le digo, tú eres fiel, pero por dentro estoy diciendo, nunca has sido fiel. Entonces, eso ya no es alabanza, eso no es reconocimiento. Si yo estoy diciendo, tú eres Dios todopoderoso, pero por dentro estoy diciendo, pues yo no he visto su poder. Eso ya no es adoración. Eso ya no es reconocimiento de que Él es Dios. Ahora, yo le estoy diciendo, tú eres Dios todopoderoso, tú eres mi Dios, tú eres yo no hay que más. Pero no lo obedezco, no lo reconozco. Eso ya no es adoración. Eso ya es lambonería. Eso es lambonería, aunque repita las palabras que están aquí y a uno le parezcan divinas y preciosas. Pero no es una experiencia mía, no es un conocimiento mío, no es una actitud mía. Y entonces ponerlo detrás de la puerta para que no entre la enfermedad. ¿Cómo así? Esto lo va a evitar. Estas palabras lo van a evitar. Esta música lo va a evitar. Entonces vamos aquí a escuchar otra vez musicalmente, porque son música con letra, que van en una unidad y que expresan emoción, sentimientos, relación, conocimiento. Nos los va a hablar Mauricio. Sí, doctora. De hecho, ahorita tú mencionabas antes de entrar al programa que una expresión que dice poesía lírica.
porque la misma palabra lírico que es tan usada en la música es este género en donde se expresa tanta subjetividad, tantas emociones, tanta profundidad, que combinada con la música, que ella en sí misma es un mar de emociones y de cosas que yo no, a veces sin necesidad de hablar, ahí sí como dice ese dicho, se dice más cuando no se dice nada, que yo sin decir ninguna palabra, yo saco, expreso, y por eso es catalogado como arte. Ahí hay toda una conexión, una forma de expresarse libremente Intimidad. hacia... Hay una intimidad, exacto. Hay una intimidad. Y la intimidad no es... En la música se ve mucho porque la intimidad puede ser en alegría, la intimidad puede ser en recogimiento, la intimidad puede ser en adoración, en alabanza, en reconocimiento. La intimidad es un diálogo, o sea, se ha confundido la intimidad y la música con respecto a la intimidad como si Con fuera una, soledad, la como intimidad si, se ha convertido en soledad, no. como soledad o como relación sexual, Sexual, y como no. relación sexual. Ajá. Exacto, y no, en la medida que tú te comunicas, hablas con el otro, te conoces en alegría, en jolgorio, incluso hay intimidad. Ahora, ¿qué acompaña esa intimidad? Como está el lenguaje musical y están las palabras, pues están todos esos elementos, y acorde a esa intimidad y de acorde a lo que se está expresando, pues se puede usar un elemento que lo acompañe. Por ejemplo, los salmos sí nos muestran cuando uno lee que hay instrumentos musicales y que evidentemente cuando uno ve extra contexto, hay unos pueblos y en general todos los pueblos van construyendo sus instrumentos, van construyendo sus cánticos, sus ritmos de acorde a sus objetivos. Y aquí vemos unos instrumentos, por ejemplo, en el Salmo 150. Si los Ajá. oyentes se remiten al Salmo 150, vemos varios instrumentos y están en una alabanza, están en un reconocimiento. Por ejemplo, lo leo, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y luego empieza a describir los instrumentos, alabadle al son de bocina. Ahí se está refiriendo a la bocina, es al shofar, porque en sí mismo el shofar es una bocina que al tú darle como un impulso de sonido, él ya se expande. Y ese tiene una característica sonora muy especial y es muy profunda, y casi que lo que en música Y llamamos mira una que quinta. ahí no, perdona, ahí nos está animando a alabar con música. Ahí no está Ujú. incluyendo palabras. Ahí no está incluyendo palabras. Ahí nos está animando a alabar al Señor con los instrumentos. O sea, Exacto. que les está hablando con sonido, con música, Ujú. ¿comprende? Entonces, o expresando tu dolor, o expresando tu salvación, o expresando tu amor, pero con música, no con palabras. Y es un salmo, ¿comprende? Ujú. Doctora, eso sí Está en quería el libro de preguntar. los salmos donde nos anima a alabar al Señor, a adorarlo, pero no más con música, sin palabras. A Paula. Sí, tenía esa inquietud porque al principio habíamos explicado, ustedes habían explicado que los salmos era una unidad fusionada de dos cosas, palabra Ajá. y música. Pero entonces ahora, ya con lo que tú estás diciendo, también pueden haber salmos sin letra, Sin letra, sin palabra, puede con la haber. sola música. Expresen el solo al son de bocinas. ¿Qué le vas a expresar? Lo que tú quieras expresarle al son de bocina. Entonces, si tú le quieres expresar fidelidad con un instrumento musical, le puedes expresar fidelidad con música, poniéndole sentido, emoción. Se podría Y decir, Doc, por ejemplo, en ese momento estaba pensando en una mamá cuando arrulla a un hijo, por ejemplo, que a veces hace un sonido con un su sonido. boca, mm, como algo Mm, así, o a veces hay un sonido suave para tranquilizar a su Carlos, bebé o algo. Se podría decir que es como eso, como expresar un sentimiento, pero con un sonido. una situación, un sentimiento, una actitud, pero solo con música. Miren lo que nos está diciendo el Salmo 150, que lo podemos leer así rápidamente y nos aclaras algunos instrumentos. Por ahí nos estás animando que con instrumentos musicales lo alabemos, ¿no? Entonces, ahí no hay palabras. Entonces, muchas veces nosotros cantamos
cantamos el Salmo 150 y el objetivo del Salmo 150 no es que lo cantemos, nos está animando, lo tenemos es que escuchar, nos está animando que lo alabemos, lo reconozcamos con música. Entonces, después de el animarnos, el Espíritu Santo o el Señor Jesucristo nos canta ese salmo, nos anima, ahí tiene las palabras, entonces se calla y nosotros respondemos con música, con instrumentos musicales, y entonces comienza con instrumentos musicales. Y también la voz puede producir música, no solamente palabras, puede producir música, como lo acaba de decir Albanuri. Está produciendo música y está expresando algo con música. Mauricio, háblanos más de este Salmo 150. Es una indicación. Voy a intentar asociar todo esto porque tiene un sentido, porque la voz humana también es un instrumento. Por ejemplo, cuando uno hace onomatopeyas o sonidos vocales y que uno dice, eso es la voz saliendo, haciendo música, haciendo ritmos. Acá, por ejemplo, en el Salmo 150 dice alabarle con bocina, que es el shofar, que tiene un sonido musicalmente hablando, se llama una quinta, y eso lo usan mucho en la música del Oriente, y en este caso lo usan para varios sentidos, porque hay salmos que solamente tienen shofar cuando se trata de recogimiento, hay salmos que solo tienen shofar cuando se trata de llamar, un llamado potente a la acción. Como usan, disculpa, como en el ejército, la corneta y con el instrumento musical Diana de que se levanten, es unos acordes musicales que les están diciendo, están llamando a que se levanten. Pero también, por ejemplo, uno puede hacer voz tranquila y shofar tranquilo. Es acorde porque como eso es con inteligencia, quien ejecuta un instrumento ya a profundidad reconoce en qué momento es propicio usar este o este. Y ahí es donde tiene sentido el lenguaje y la comunicación musical unida con las palabras. Es profundo, ahí hay unas unidades que hay que empezar a entender. Pero digamos que sin conocerlas, uno ya empieza a sintonizarse, debe haber sintonía. Entonces, por ejemplo, con salterio y arpa, los dos son instrumentos de cuerda. El salterio se toca con dos palitos o con uno, y es un instrumento triangular de la época que tiene cuerdas. Y el arpa también, en ese momento había arpas de 7 cuerdas y de 10 cuerdas, y el arpa también era muy usada, por ejemplo, en el caso de David, que por ahí tenemos un versículo en donde David usó el arpa para diferentes fines, que tenía que ver la música y la calma y la transmisión de como esos sentimientos, emociones. También, por ejemplo, los címbalos que se mencionan en 1 Corintios 13, el címbalo fuera de contexto, como es un lenguaje y también hay contexto, fuera de contexto puede ser muy fastidioso. Un címbalo por ahí suelto, que hoy en día de pronto un platillo de esas orquestas sinfónicas o una campanita por ahí sonando que uno no está fuera de contexto. Un tintineo ahí que no dice nada. Exacto. No tiene, a veces no tiene sentido. Porque cuando tú le das, le tejes un sentido y la pones en un contexto, es un acompañamiento grandioso porque llena espacios que hacen que uno entienda una unidad sonora, ¿cierto? También habla de los símbolos. Entonces los símbolos son como dos cositas redondas muy de este material. De cobre. De cobre, que al juntarlas, es un instrumento de percusión, al juntarlas da unos sonidos. Tú ya decides en qué velocidad y cómo las juntas y ya empieza la unidad. Entonces, uno ve que en los salmos hay instrumentos completos, pero también, por ejemplo, uno puede ver en el Salmo 49 cómo utiliza la palabra, no solamente la selah, la palabra selah que significa un silencio, un momento de pensar, de meditar, de recoger, sino que hay otra palabra que aquí se me está escapando, esa palabra lo que hace es mostrar que hay como un murmullo cantado. Un Y susurro.
Sí, como cuando tú haces... Y entonces estás como que tiene un sentido, o sea, porque uno no construye melodías sin sentido. Tiene en los Ajá. lenguajes uno... Es un mensaje Exacto. dentro de un contexto. En los lenguajes tú siempre piensas por qué lo vas a producir y a quién y también quién lo va a escuchar y qué, cuál es el mensaje. Y sobre eso uno construye, porque a veces uno construye cosas súper elaboradas que el que está leyendo o escuchando no lo puede entender. Entonces es mejor hacerse entender desde el principio. Tiene que Y haber una comprensión musical también, una exacto, comprensión del lenguaje emitido y está dentro de un contexto, está dentro de unos instrumentos, está en un acompañamiento de las melodías. Cuando entra la bendita batería, entonces el sonido de la batería puede ser muy bueno y nos gusta a todos, pero en un momento dado, en una situación, ese sonido de la batería nos saca de la situación, nos incomoda, nos puede hasta enfurecer. Esta conversación que yo tengo, vea, no me dejan ni escuchar, no te estoy entendiendo, tú puedes que metes ese sonido ahora ahí. Entonces, eso es una unidad, exacto. es Eh, una vivencia. y eso muestra lo que yo les menciono, la palabra del Salmo 9 es higaión, que está acompañada de el higaión es ese murmullo tranquilo, sintonizado. En la música debe haber sintonía, debe haber armonía, debe haber unidad, porque, por ejemplo, los silencios hacen parte de la música. De la música. Es decir, que tú puedes estar en Y de la silencio. conversación, porque yo me Exacto. tengo que quedar callada para poderte escuchar a ti. Exacto. Y cuando te quedas callada para escucharme a mí, ahí estás participando Cuando, y estás dentro de. Por eso es que yo asocio ahorita cuando el Señor dice que en espíritu y en verdad, adorar, alabar en espíritu y en verdad, porque tú puedes estar callado escuchando la canción, pero estás en espíritu sintonizado, escuchando. En la música se da esa situación también, en donde necesitas, de hecho es muy importante saber escuchar, porque de acuerdo a cómo tú escuchas, puedes estar en unidad. Y de ahí se desprenden también los coros y la manera como funcionan, porque solo voz, en la Biblia vemos que hay también situaciones de cantantes, de grupos, de familias musicales, de participaciones en conjunto, en donde era solo coros. Por eso dice que al coro, que coré, y empieza a mencionar los hijos, porque esa situación muestra que hay personas unidas, diferentes voces, pero que en unidad unen su instrumento natural que es la voz, que es lo que así nos formó Dios, unidos entre sí generamos una sola melodía, pero todos. Los coros tienen tantos principios de unidad que para yo poder cantar debo escuchar el que está cantando el otro, porque ahí es donde puedo juntar a una para que salga un solo bloque, una sola canción, Y a una sola nivel, y a alabanza. niveles, y a nivel espiritual, cuando nos reunimos varias personas a alabar al Señor, tenemos que estar en sintonía. Tenemos que, si estamos diciendo tú eres fiel, todos nosotros los que estemos ahí alabándolo o adorándolo porque tú eres fiel, tenemos que tener la experiencia de que Él es fiel. No solamente de repetir la letra o de repetir la música o acompañar la música por otro lado, ¿comprende? Ah, porque el ritmo me gusta, tú eres fiel, pero ni me estoy relacionando, ni estoy diciendo eso, ni siento, ni entiendo, ni he vivido que Él es fiel. Entonces, no, sí, yo estoy alabando, estoy alabando y estoy cantando, pero usted no está alabando ni cantando. Ay, no. Porque usted no se está relacionando con nadie, usted no está viviendo con nadie, usted no está experimentando eso, usted no sabe eso, usted no ha conocido eso de parte de Dios. Entonces, eso tenemos que llenarlo de contenido inteligentemente. Entonces, y también nuestra expresión del cuerpo va acompañado, no con la música, sino con nuestra emoción, con nuestra experiencia. Hay personas que expresan su gozo quedándose quietos y llorando ante la presencia de Dios. Están expresando su gozo.
pero gozo, expresan su gozo bailando, moviéndose, acompañando de palabras gozosas, de ritmo gozoso, de música bailable y moviéndose. Hay comunidades que se relacionan con este Dios o con personas y expresando gozo y todos así estáticos, ¿no? Tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma, gloria a Dios, tengo gozo en mi alma, que porque está prohibido bailar, que porque está prohibido moverse, porque está prohibido expresarse ante la presencia del Señor. Vamos a leer un pasaje de esto cuando cruzaron, el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar o lago, el mar Rojo, y pasó a la otra tierra y los egipcios dejaron de perseguirlo. No vamos a hablar de todo este pasaje. Miren quiénes comenzaron la alabanza, la expresión de alegría cuando ya se vieron libres del peligro de la persecución de Egipto y estaban al otro lado y con Dios habiéndolos protegido, salvado y evitado que el pueblo egipcio los alcanzara y los matara. Miren este pasaje. Sí, doctora. Es Éxodo 15, del 1 al 18. Ajá, lo vamos a leer rápidamente, ¿no? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Pero también hay un pedazo en que la hermana de Moisés también comienza también a cantar y a bailar, y todas las mujeres del pueblo de Israel hicieron un coro y cantaban y bailaban y danzaban delante de Dios, expresando su liberación, su alegría, el brazo poderoso de Dios que los había salvado y los había sacado de Egipto y los había evitado que Egipto lo volviera otra vez a alcanzar y los destruyera. ¿Quién tiene ese pasaje cuando Miriam también expresa este canto con música, con baile, con danza, con movimiento también? Está en el mismo libro, pero en el versículo 19. Ajá. Ya se los voy a leer. 15, 19. Y es Éxodo 15, versículo 19. Ajá. Venga, que me enredé aquí un poquito con que no me cuadró con el que acabé de decir. Ahí lo tienes, ahí te lo puse. Listo. Es en el 20. Entonces, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron detrás de ella danzando y tocando panderos, mientras ella cantaba: Cantad al Señor, porque sublime ha sido su victoria. Caballos y jinetes hundió en el mar. Supongamos, estaban celebrando la victoria de Dios, no la victoria de ellos, la salvación de ellos, pero la victoria de Dios, que con brazo poderoso los había sacado de Egipto, los había protegido, los había salvado del jinete, del caballo de Egipto. Entonces, es un canto de victoria. Y dice que están bailando. Muchas veces nos traducen danzar, pero ahí la palabra es que estaban bailando, bailando, brincando, saltando, moviéndose. Porque es que a veces las personas, yo conozco a Albanuri, ella puede estar celebrando la victoria llorando, ¿no es? Pero la mayoría, aquí nos dice que la mayoría salió brincando, bailando, moviéndose, y aún, como acaba ella de decir ahí en la imagen, ella puede estar llorando y también bailando, de gozo, de alegría y de paz. Es muy personal, es muy personal. Comprende esta relación, esta vivencia, esta expresión de las emociones. Pero yo he visto a muchas personas que dicen: Oli, ¿por qué no estás bailando? ¿Por qué no estás brincando, dándole gloria al Señor, moviéndote? Dicen: no, porque es que no podemos bailar. Digo, ¿cómo así que no puedes bailar? ¿Y cómo tú expresas
tu victoria, tu alegría, tu gozo. Digo, yo me estuviera moviendo y brincando y yo no sé qué más. Y yo que, no, es que no puedo bailar. Y como que no puede bailar, ¿por qué? Es que está paralizado de las piernas o tiene algún impedimento. No, que a nivel espiritual, digo, ¿cómo así que a nivel espiritual? Aquí también es una relación, Dios es espíritu, y entonces también es una relación espiritual con Dios, con música, con palabras, con la expresión del cuerpo, de las emociones, muy personal, pero no es que a nivel espiritual no puedo bailar, como así que a nivel Doctora, espiritual no puedo bailar. pero ¿No? entonces cualquier persona en el Antiguo Testamento podía levantar salmos a este Dios. Claro, podía hablarlo, pero cuando ya estaban en el tabernáculo o en el templo, en una celebración dirigida o en una fiesta dirigida por Dios, estaban los levitas. Los levitas eran cantores, eran músicos. Miren que en el pasaje de cuando David rescató el arca y lo iba a llevar a Jerusalén, creo que en este pasaje, y lo iban a llevar a Jerusalén, no habían leído que tenían que, a la manera de Dios, transportar el arca. El arca tenía que ser transportado sobre los hombros de una de las familias de los levitas. Y tenían que ir los otros levitas, cantores, músicos, acompañando el arca. Pero David, como no era levita, era rey, y él no estaba al tanto de la manera de Dios de transportar el arca. Él muy emocionado lo montó en una carreta y iba ahí todo el pueblo, todo el mundo bailando, gritando y todas esas cosas. Cuando recuerden que sucedió, los animo a que lean todo esto en el libro de Reyes, de esta situación. Entonces uno de los que iba ahí, metió la mano porque la carreta se dobló para que no se cayera. Entonces el pobre Usa murió. Fue cuando David mandó a parar todo eso y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces los levitas le dijeron, oh rey, es que no es a la manera de Dios. Entonces la alabanza, la adoración, tiene que ser a la manera de Dios. A la manera de Dios. O sea, no puede... Disculpa, doctora. Ajá. Como ahorita Mauricio estaba diciendo que en los salmos se llamaba, por ejemplo, a los de Coré, a los de la tribu de Coré. A la familia de Coré, que es de los levitas. Entonces, ellos eran los encargados de hacer algo específico en esa entonación de esos salmos, de esos cantos de alabanza. Exacto. Ajá. Y después de que ellos empezaban a hacer esa entonación, el pueblo podía empezar, digamos, a seguir en ese cántico. A seguir en ese cántico, a ese ritmo, a esas expresiones, a lo que estaban reconociendo. Y la persona con esa relación con Dios. Porque no solamente eran los levitas que tenían una relación con Dios, el pueblo y los demás integrantes de las otras tribus tenían que hacer esa relación con Dios, conocer la manera de Dios. David paró y se puso, le llamó a los levitas y le dijo a los levitas que cómo había dicho Dios que se cargara el arca. Y entonces él mismo fue ante los levitas que tenían que cargar el arca y como rey les dijo, vea, ustedes los organizó. Allá hay un pasaje en donde él los organiza. Vea, ustedes lo que en los levitas había familia que desde la niñez pertenecían a la familia de los levitas cantores. Entonces ellos desde la niñez los preparaban en el canto. Había otros de la familia de los levitas que tenían que aprender a tocar un instrumento musical. Entonces todos eran los arpistas, ¿no? Estaban los de la flauta y toda esa familia aprendía no solamente a tocar el arpa, a enseñar a tocar el arpa, no solamente, sino a construir las arpas, ¿no? Y las arpas no solamente para los levitas, sino para alguien que quiera aprender. Pero cuando ya estaban en una celebración establecida por Dios, para Dios, tenía que ser a la manera de Dios. Ahí entraban la familia de los levitas. Entonces, ¿qué hizo David?
llamó a la familia de los levitas, que eran los cantores, de los instrumentos, que cargaran el arca, la familia que tenía que cargar el arca, y iban alrededor todos los levitas musicales con sus instrumentos, la familia. Eso es impresionante, porque no era un solo violinista, era toda una familia que iba, de los levitas varones de 20 años para arriba. Ejercían su oficio de sacerdotal o de levita, y entonces él los reunió y ahí va ese arca sobre los hombros de los levitas, de que los tenían que levantar la familia, y todos los músicos y todos los instrumentos, y alrededor de los levitas iba todo el pueblo, todas las demás tribus, brincando, saltando al son de lo que los levitas cantaban, la música al son, y cada una de estas tribus y de estas personas le daba gracias, Señor. Era una alabanza de agradecimiento, de poder de este Dios, de la misericordia de este Dios, volver el arca al pueblo de Israel con mano poderosa. Y entonces ahí se oían los gritos de las otras personas de pronto llorando. Yo me imagino si iba allá al Banuri llorando y emocionada, ¿no es? Y todos participando en unidad de la alabanza, pero con el mismo sentido. No iba ahí uno ahí brincando y adorando, y le preguntaban a uno, ¿y por qué está brincando? No, porque es que me acabo de enterar de una noticia, es que me trajeron una yunta de bueyes. Hombre, no estamos celebrando eso. No está en unidad, es que no estamos celebrando sino el rescate, la traída del arca. Nosotros no estamos celebrando de que a nivel personal a ti te trajeron una yunta de bueyes. Entonces, cuando estamos en grupo, tiene que haber también unidad en ese grupo, en la alabanza, en la adoración. Estamos adorando por su fidelidad. Muchos de los salmos nos animan a eso, la animaban a eso, con palabras, con música, con acciones. Cantemos que nos ha libertado, nos sacó de la esclavitud de Egipto. Miren su fidelidad, es un Dios fiel. Entonces cada uno estaba pensando en la fidelidad de Dios, en lo que conocía de Dios, a su manera personal, dirigidos por el Espíritu Santo. Dirigidos por el Espíritu Santo a través, en ese tiempo, de los levitas. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone en unidad, nos pone en sintonía, pero Él permite que esa unidad salga a nivel personal, pero cada uno sintonizado, que es lo que estamos alabando. Los objetivos siempre son importantes porque, por ejemplo, el arte en sí lo han catalogado humanamente como esa posibilidad de que el ser humano se exprese individual y colectivamente, pero siempre termina en un objetivo. Y lo vemos también en esto que estamos hablando de la música, porque los objetivos muestran parte de la sintonía, o sea, quién crea la música, para qué lo crea, el relacionamiento. Entonces hay un objetivo. Por ejemplo, lo que se mencionó ahorita que Amán leyó en Éxodo, ¿cierto? De esa salida que mencionábamos, pues eso tiene que ver con la Pascua, es verdad. Y por tanto, en la celebración de la Pascua también hay una música, una celebración. Si uno ve en relación al Éxodo, de los Salmos 113, 114, ahí para arriba 118, nomás el 114 aquí lo abre y dice, cuando salió Israel de Egipto, todos están hacia aleluya, hacia alabanza, hacia alegría, hacia como un levantamiento. Y también mire que podemos hacer una asociación. El objetivo es, Dios nos sacó, nos liberó, y yo pienso en un Señor Jesucristo que estuvo en una celebración de Pascua. O sea, que Él también cantó salmos, que Él también bailó, que Él también celebró, y también estuvo acorde y sintonizado con el objetivo que era reconocer y alabar a Dios. Él también hizo eso. Entonces, Darle gracias.
Exactamente, los objetivos sí son importantes porque si la música se crea en función de la alegría y de la alabanza y aunque la música también me permita a mí tener mi individualidad, pues pero lo lógico sería ir a la acorde al objetivo, que es levantarme en unidad con los demás. Por más que yo desee, no se puede confundir el objetivo y la versatilidad de la música con mi gusto personal, no se puede confundir. A veces coincide el objetivo con mi gusto, a veces no coincide, pero eso es independiente. Eso no puede truncar el objetivo como de la alabanza y de la adoración. Entonces eso es importante reconocerlo porque casi siempre uno va en función de estar en sintonía, de estar en unidad, de ir acorde con un objetivo. Y miren que a través de los pueblos también siempre, no a todo el mundo se le reparte la música o el cantar, no todo el mundo tiene eso. Siempre salen personas en donde tienen ese talento, por ejemplo, y se les sirve a alguien con ese talento porque es para servir y se complementa con el otro talento, el que tiene para bailar, que uno no tiene. Y entonces se les sirve a Dios con la música, se les sirve juntando a todos los que tienen ese talento, esos talentos se arman unidad acorde a un objetivo y se les sirve, se le ministra, se le lleva, porque las otras personas que no tienen ese talento, sino otros, necesitan de ese servicio para alabar, adorar, para glorificar y para reconocer a Dios en el objetivo que es alabar y reconocer a Dios. Yo creo que ahí se nos va, esto podría, como toda la Biblia, esto amerita N y N programas. Entonces, los salmos no son rezos, los salmos no son amuletos. Hay personas que dolorosamente, como les dije, ni la Biblia, este es un libro que contiene la palabra de Dios. Pero esto no es para abrir la Biblia en el Salmo 91 detrás de la puerta. Eso es un amuleto, eso es de la idolatría, eso es el acabose, pues yo no sé cómo llamar eso, de que este libro y estas letras lo van a proteger a uno. No, el que lo protege a uno es Dios. Y la relación que tenga uno con Dios, el conocimiento que tenga uno de Dios, la sumisión que uno le tenga. Entonces es muy diferente. Y esto está basado, las relaciones y la comunicación está basada en un conocimiento mutuo, en donde no hay conocimiento mutuo, no hay comunicación, no hay relación. Cada uno va por su camino, eso no hay relación. Así cortico, porque ya casi el tiempo se nos acaba, yo quería compartirles que lo que yo pensaba en este instante, que le doy gracias al Espíritu Santo por este programa tan maravilloso, porque es quitarnos eso sobre los salmos, que no es un rezo, que no es un amuleto, pero lo maravilloso que es, pero lo que yo veo es que lo que sí se requiere es un reconocimiento, o sea, una relación de conocer al otro. Cuando yo le canto a alguien, cuando yo le dedico una canción a alguien, es porque yo conozco a esa persona, porque yo lo reconozco, porque estoy admirando algo de esa persona y además porque me es fiel y yo le obedezco, en este caso a Dios. Entonces yo estaba pensando acá lo íntima que es esa relación para yo cantarle una alabanza al Señor, y en este caso es lo que muestran los salmos, más que mostrar es una relación muy estrecha y experimental y experiencial. A nivel experiencial y emocional. Y emocional, porque cuando uno dedica una canción es porque uno le sale y conoce a esa persona y hay una relación muy íntima. Entonces, agradecida con el Espíritu Santo porque cada vez nos hace dar ganas de leer, ahora de irme a leer los salmos. Y no solo de leer, porque a veces se usan las expresiones de un cántico nuevo o cantar o improvisar, eso también está en los salmos, y la desarticulación de la música con el salmo es triste, pero nosotros la podemos incluir, porque cuando tú puedes abrir el texto, las escrituras, no leerlo, sino intentar improvisar sobre él, cantar. No necesitas ser un gran músico, necesitas intentar conectarte y meterle lo que va saliendo de ti en música. Puede que no como le pongas decimos cuidado. Popularmente, a grito pelado. No importa que a usted le alabar parezca. al Señor, a grito pelado, pero Exacto. también en silencio podemos alabar. ¿No Exacto. Doctora, o sea que
no es el tema de que sea el salmo no implica que lo importante de la música sea su música original. Ajá. Ponerle música acorde con lo que el Espíritu Santo quiso expresar en cada uno de esos salmos. Entonces, Ajá. para poner en la música, y concluyendo con lo que acaban de decir, no es la música que a mí me guste, sino es Ajá. la música que el Lo Espíritu que nos Santo acaba de decir Mauricio, la que que oriente. vaya acorde, que Exacto. vayan acorde los dos lenguajes. ¿No? Hoy en día no hay cítaras ni arpas de 7 cuerdas, pero hay guitarras, hay pianos, entonces tú puedes, o la voz natural, no se base en que lo bonito, que feo, o que se escucha muy, se habla muy lindo, pues escucha muy feo, no, que le salga a cualquier tipo de entonación, de esa manera vuelve esa unidad del salmo, porque no es tanto o sea, es el relacionamiento, entonces se puede, por eso pues porque tendríamos que tener cítaras y arpas de 7 para poder recrear la música original del salmo. Y no, no es necesario. La base está en ese relacionamiento y como yo entiendo que el salmo no era solamente una poesía lírica, sino que también tenía música. La música es muy importante, es un componente, hace parte de la unidad del salmo. Y yo puedo yo mismo en mi cuarto o con otros generar música bonita, fea, no la etiquete, no la catalogue, simplemente déjala salir. ¿Qué otro versículo hay como para cerrar? Porque ¿cuántos minutos nos quedan? Dos Ya, minuticos, doctora, ya cerrando. ya la conclusión Ya tuya. la conclusión. Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El libro de los Salmos, como toda escritura, terminamos con la que empezamos. Es útil a nosotros para conocer del Señor, para ser corregidos por el Señor, para relacionarnos con el Señor, para prepararnos a ser unas personas justas, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Actuar porque estamos en Cristo, podemos actuar, ser y ser esa nueva criatura, prepararnos para ser esa nueva criatura que ya somos y que ya nos hicieron. Y en sinceridad y en verdad, como nos dice en toda la palabra, porque el Dios que nosotros adoramos es en verdad. No es inventado, no es ficticio y hay que tener una relación. Pero los salmos tienen música y es para comunicarnos en agradecimiento, en fidelidad, en misericordia. Hablan mucho de la fidelidad, de la misericordia, del poder de Dios. Entonces nos muestra a otro estilo y con otros estilos se nos revela, en su palabra se nos revela este Dios. Los animo a que se me introduzcan o se introduzcan, déjense que este Dios se revele por medio de su palabra escrita, incluyendo los salmos. Así es, doctora. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un buen día de descanso, que esta palabra les haya servido. Chao para todos. Chao, feliz día.